Muchísimas gracias. ¿Sí se logra ver la pantalla? Se ve bien, sí. Bueno, perfecto. Yo les voy a hablar sobre acciones afirmativas de la diversidad sexual dentro de la iniciativa de la reforma político-electoral 2022 en riesgos. La reforma político-electoral fue presentada por Pablo Gómez. Yo voy a presentar la ponencia que mandé, tiene estos apartados. Primero abordaremos brevemente la que es la cis-heteronormatividad y cómo afecta, ya lo mencionaba mi compañera anterior, en lo que particularmente le llamo un sesgo al principio de presunción de neutralidad que asumimos existe en el sistema electoral mexicano. Después se hará un análisis de la iniciativa de reforma. Después se pensarán, se reflexionarán sobre las acciones afirmativas y se compararán con lo que plantea la reforma, se analizarán sus impactos, se propondrán ajustes razonables y reflexiones finales. ¿Qué es la heteronormatividad? Se aborda en esta ponencia que es una ideología dominante que jerarquiza a partir de una lógica de superioridad, donde se asume que las trayectorias de vida heterosexuales y cisgénero, es decir, que no son trans, son más válidas, más naturales, más auténticas, más verdaderas e incluso más sanas que las que no son heterosexuales y que no son cisgénero. Por lo tanto, subordina todo lo que no entra dentro de este parámetro. Y esto no solamente es una ideología, no es una forma de pensar, también se atraviesa prácticas y discursos sociales, estructuras políticas y económicas y nuestros procesos y procedimientos. Ya lo señaló mi compañero anterior en todo lo que hay que modificar. Pero lo que yo quiero mencionar es que, ¿qué es lo que está detrás? Todo este sistema, que a veces hablamos de patriarcado, pero este patriarcado tiene otros sistemas, este es uno de ellos. Y le hemos llamado régimen, que es un régimen político sexual que es muy estrecho, tan estrecho como las leyes, criterios, resoluciones y políticas públicas que emiten, que no por ser legales dejan de ser poco neutrales o a veces no son neutrales. ¿Por qué? Porque asume que todas las trayectorias de vida de las poblaciones que está regulando o administrando serán lineales y binarias, cosa que las personas trans, por ejemplo, o LGB y las personas trans cuestionamos. Todo esto participa en cuestionar el sesgo al principio de presunción de neutralidad, que tiene tres efectos muy graves para las poblaciones trans. Nos invisibiliza nuestras presencias, nuestros hechos, nuestros logros, nuestros conocimientos, nuestros saberes, nuestras luchas, pero también invisibiliza las violencias que se están dando, los entornos hostiles, inclusive en los que participan las propias autoridades electorales, que no olvidemos que son entornos laborales. Por lo tanto, también cuando este es caldo de cultivo para cuando las personas LGBT acuden a las autoridades administrativas y jurisdiccionales electorales a exigir justicia, que se les revictimiza, dado ese sesgo al principio de presunción de, de neutralidad, porque esta ideología dominante, además de que no se cuestiona y legitima este régimen político cis heterosexual, moldea espacios de deseabilidad, pero también de indeseabilidad, aquel que nadie quiere estar. Y le hemos llamado espacio de la abyección. Por ejemplo, las personas trans, como su servidora, nos han colocado históricamente en ese espacio. Y hace que las experiencias y necesidades humanas sean entendidas como meramente biológicas, lineales, binarias y monolíticas, y no como un espectro, como lo hemos exigido y demostrado en nuestros discursos y en nuestras prácticas las personas trans binarias y no binarias. Las consecuencias de la cis-heteronorma en el sistema electoral mexicano son muy graves. Una de ellas es justamente que tiene que ver la integración de las autoridades administrativas jurisdiccionales que mayoritariamente son personas cisgénero y heterosexuales en apariencia. Nadie se llama la atención que no haya personas trans en el sistema electoral mexicano. No hay, llama la atención que en 30 años de democracia mexicana la presencia de las personas trans y LGBT, pero principalmente trans, es prácticamente marginal y con sucesos extraordinarios. Y entonces, dada esta mayoría de personas cis o sobre representación de personas cis y hetero, pues también se presupone que esas experiencias de vida y saberes son superiores, más legítimos, más naturales, más verdaderos, más sanos, y este sesgo filtra la percepción de la realidad que impide reconocer tratos diferenciados, discriminatorios, indignos y violentos, como lo dijo mi compañero en la ponencia anterior. Y habiendo dicho esto, la ponencia que mandé obviamente se aborda con más detalle. Pasaré a analizar la iniciativa de Pablo Gómez.
Esta identificó 10 objetivos. Busca conformar un sistema electoral nacional 100% de representación proporcional, en donde las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales sean electas a través de listas abiertas por los tres poderes: ejecutivo, legislativo y Suprema Corte de Justicia de la Nación, en representación del Poder Judicial. Estas listas abiertas pues, conformarían el Congreso de la Unión y 32 congresos estatales y ayuntamientos también. Como dije, el proceso de votación se da a través de listas abiertas e incorpora un principio de austeridad republicana que justifica la contracción de este sistema político electoral mexicano en la creación de un Instituto Nacional de Elecciones y Consulta, o INEC, que sustituiría al INE, y en un solo tribunal electoral. También elimina 200 diputaciones federales y 32 senadurías, dejando a la Cámara de Diputados haría con 300 cargos y del Senado con 96 senadurías. También implica la propuesta una reducción significativa en congresos locales y homologaría la integración de ayuntamientos en todo el país con criterios poblacionales. También limitaría el financiamiento de partidos políticos solo a gastos de campaña y eliminaría el financiamiento ordinario. También regularía y limitaría aportaciones de particulares a partidos públicos, así como su uso. ¿Cuál es el argumento detrás de estos 10 objetivos? Busca, insisto, dice la iniciativa, mantener a las autoridades electorales fuera de las dinámicas que llama luchas de poder a través de un sistema 100% puro de RP, y tiene como objetivo fortalecer lo que llama la libertad política, ¿no? Entonces, esto incluye además la introducción de un nuevo modelo de comunicación política, la eliminación de las estructuras de 300 juntas distritales del INE, en donde el INE absorbería la estructura de 32 OPLES y también desaparecerían, además de las 300 juntas distritales, que son permanentes, 300 comisiones distritales de vigilancia, que también son permanentes, y 300 consejos distritales temporales en procesos electorales. De tal manera que el INE sería una sola autoridad electoral y junto con la sala, y habría una sala superior del tribunal que resolvería las controversias electorales. Obviamente, esto se resolvería con la conformación de órganos auxiliares temporales. También incluye una novedad en cuanto a la elección de cómo se conforma el INEC y cómo se conformaría el INEC y la Sala Superior del Tribunal, de tal manera que la Cámara de Diputados emitiría la convocatoria para conformar al INEC y postularía 20 personas de manera paritaria para cada órgano electoral mencionado. El Senado emitiría la convocatoria para la Sala Superior del Tribunal y postularía 20 personas de manera paritaria para cada órgano electoral. La Suprema Corte de Justicia propondría también 20 personas de manera paritaria para cada persona electoral. El INEC sería quien organizaría cada una de las etapas de este proceso electivo para ambos órganos, INEC y el tribunal, pero también implica una modificación en su integración, quedando a 7 consejerías y magistraturas respectivamente. Otras novedades es el proceso electivo, de tal manera que harían campaña incluyendo las personas que aspiran a ser magistraturas o consejerías. Pone en el centro como algo muy importante el voto electrónico porque ya no da tiempo, pero el proceso de listas abiertas modificaría rotundamente el proceso de integración de mesas directivas de casilla, escrutinio y cómputos distritales, llenado de actas, ¿no? Entonces, muy importante que se tiene que analizar, pero también modifica la vida interna de los partidos. Ya mencionaban en la ponencia anterior, pues, lo complicado que ha sido que los partidos reconozcan y respeten derechos de las poblaciones LGBT. Bueno, la iniciativa limita la intervención de las autoridades electorales para resolver nombramientos de dirigencias y candidaturas. También tiene algo que me llamó mucho la atención, que elimina la restricción de edad para acceder a una diputación y otros criterios para acceder a una candidatura que por cuestiones de tiempo no abundaré. Otras novedades es que incluyen una fórmula para asignar diputaciones y senadurías a personas que son registradas por partidos políticos y candidaturas independientes. También trae una cláusula para prever una parálisis legislativa, de tal manera que obligaría a que en 30 días tengan que concurrir las personas ausentes de una sesión, y si alguien no lo hiciese, sería suplida a partir de las fórmulas o listas de candidaturas. También amplía el catálogo de cargos susceptibles a juicio político. Son muchísimos, no me daría tiempo, pero es importante revisarlo. Y también modifica la integración de los ayuntamientos, de tal manera que también serían listas votadas de forma paritaria y se integrarían, como lo dije, de una manera homologada, pero diferenciada con criterios poblacionales. A todo esto, se dirán, ¿en dónde están las acciones afirmativas? Pues bien,
La paridad de género se mantiene como principio constitucional en la iniciativa, sin embargo, esta es omisa con respecto a mantener o recuperar las acciones afirmativas que se han logrado en el actual sistema electoral que es mixto y vigente, al momento de que transicionemos en un momento supuesto a un sistema 100% proporcional. Esto, para pensar de qué estamos hablando de logros, pues esta es una tabla del INE en donde aparecen, la primera es a nivel federal y todos los estados que aprobaron acciones afirmativas. Como sabemos, hubo generalmente a nivel federal dos tipos de acciones afirmativas, por mayoría relativa y de representación proporcional. En el caso de diversidad sexual, eran 3 de fórmulas de mayoría relativa y en cada cualquiera de los 300 distritos y una fórmula de RP por cualquier circunscripción en los primeros lugares. Y algo que se destaca es que se reconoció por primera vez en 2020 y 2021 el reconocimiento histórico de las personas no binarias. Avances que obtuvimos en el 2020 y 2021, pues el INE y el 22 OPLES aprobaron acciones afirmativas a favor de la diversidad sexual. Estados como Colima, Coahuila, Guanajuato, Jalisco, Estado de México, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco y Tamaulipas no aprobaron acciones afirmativas, nos las deben todavía. Y el concepto de diversidad sexual, como se muestra, es muy problemático porque no desglosa identidad de género ni orientación sexual, lo cual impide ver, por ejemplo, de las 172 candidaturas, no podemos saber cuántas fueron trans y cuántas eran cis, ¿no? Entonces, esto lleva a un problema que llamamos transinvisibilidad. Hubo 65 personas que llegaron a la Cámara de Diputados por 5 acciones afirmativas, 4 personas por cuota de diversidad sexual y 2 mujeres trans como diputadas, siendo las primeras en la historia de México. Los impactos de esta iniciativa son muy importantes porque reconfigura el sistema político electoral mexicano, pero omite incluir o mencionar de qué forma se mantendrán o ampliarán acciones afirmativas a favor de la diversidad sexual y otros grupos prioritarios. No contempla criterios orientadores para que dicha omisión se subsane en la normatividad secundaria. ¿Por qué? Porque al desaparecer los cargos de mayoría relativa, desaparecen de facto las acciones afirmativas sobre estos temas, pero tampoco contiene criterios orientadores, lo cual, al no contemplarlos y no asegurarnos, puede vulnerar el artículo 1 constitucional y implicar un retroceso al principio de progresividad de derechos humanos, pero también vulneraría el artículo 2 constitucional que tiene que ver con el principio de autodeterminación de los pueblos originarios. También hay diversidad sexual en los pueblos originarios. Y los pueblos originarios tienen el derecho de que se les consulte cuando se les va a modificar la manera en que se organizan políticamente. Como lo dije, también establece el sistema de partidos políticos y esto puede tener efectos regresivos para la diversidad sexual y grupos prioritarios. Y también, pues, presupone, como lo dije, que el sistema de partidos y el sistema electoral mexicano es neutral y es ajeno a estructuras racistas, clasistas, sexistas, capacitistas y cis heterocentristas, entre otros. Como ya lo mencionó en la intervención anterior, hay muchas muestras de este cis heterocentrismo. Esta presunción invisibiliza la omisión dentro de la iniciativa y es problemático porque es histórico, sistemático y estructural. Es decir, no es un problema nada más de esta iniciativa, sino de muchas que les han antecedido. La incorporación de listas abiertas es problemático porque si no toma en cuenta los prejuicios y los estigmas que pesan sobre las poblaciones de la diversidad sexual, pues también puede tener efectos negativos porque pues muy poca gente vota por las personas de la diversidad sexual o sobre poblaciones por las que pesan estigmas como las indígenas o de discapacidad. También es omisa en atender o incorporar orientadores para prevenir, atender y sancionar violencia política por razones LGBT-fóbicas, cisexistas, clasistas, racistas y capacitistas. Por lo tanto, se proponen los siguientes ajustes razonables para la iniciativa y otras que se estén pues dialogando o debatiendo. Las listas cerradas tienen que ser mixtas, de tal manera que haya segmentos de listas cerradas donde los primeros lugares deben de ser reservados a grupos prioritarios como la diversidad sexual, de tal manera que esto mitigaría efectos de la cis-heteronormatividad y del sesgo que vulnera el principio de neutralidad del sistema político electoral mexicano, que nos permitirá fortalecer derechos hacia hombres trans y personas no binarias, de las cuales pues tenemos una gran deuda histórica. También necesitamos garantizar el acceso igualitario a prerrogativas públicas como el financiamiento público, tiempos de radio y televisión para candidaturas de grupos prioritarios como diversidad sexual.
Los criterios orientadores deben de ser cuantitativos y cualitativos. Por ejemplo, de manera cualitativa se debe de prohibir la difusión de mensajes que perpetúan estigmas, prejuicios e incluso discursos de odio a poblaciones de la diversidad sexual y población prioritaria. También se debe de etiquetar y fiscalizar el financiamiento público para grupos prioritarios como la diversidad sexual. Se deben de incorporar cuotas o cupos laborales en la integración paritaria y diversa, incorporando a las poblaciones prioritarias, entre ellas a la diversidad sexual, en el INEP y en la sala superior del tribunal que se lleguen a conformar. También debe de haber criterios orientadores para la consulta hacia los pueblos originarios acerca de las modificaciones que impactan su forma de organización política estatal y municipal. Por lo tanto, ya cierro con 3 reflexiones finales. 1. Es necesario cambiar la perspectiva cis-heteronormativa hacia una basada en derechos humanos e interseccional, que repare y garantice medidas de no repetición ante actos de violencia hacia las poblaciones LGBT y grupos prioritarios en las iniciativas que se estén abordando para reformar el sistema político electoral mexicano. Y esto tiene que garantizar tiene que ayudarnos a garantizar que los sistemas no sean hostiles hacia las poblaciones por motivos de identidad y expresión de género u orientación sexual, con el cruce de otras categorías de opresión como la racista. Y finalmente, y con esto concluyo, estas posibles reformas al sistema político electoral mexicano tendrán un impacto muy probablemente negativo y restringido en materia de derechos humanos y discriminatorio por motivos de orientación sexual, identidad de género y por falta de perspectiva intercultural hacia las poblaciones de los pueblos originarios y afromexicanos, si es omiso o carece de principios orientadores que permitan atenuar o mitigar pues, los efectos de los sistemas como la cis-heteronormatividad, el sistema racista, el sistema capacitista, el sistema sexista, entre otros. Muchísimas gracias. Con esto concluimos. Muchas gracias, doctora. Bueno, ahora va a ser el turno del doctor. ¡La resistencia atrás! Muchas gracias.